Estudiantes del nivel avanzado de secundaria, bienvenidos a nuestra sesión de física. Hoy vamos a continuar esta segunda parte de la introducción a la estática y hoy vamos a ver las leyes de Newton. Entonces, Newton ha demostrado tres leyes importantes que nos van a ayudar bastante en el estudio de la dinámica y la estática, pero básicamente las dos, la primera y la tercera, es la que vamos a trabajar ahora en el estudio de la estática. ¿Ya? Entonces, las leyes de Newton fueron enunciadas en su obra conocido como Principia, simplemente. ¿Ya? Entonces, la primera ley está relacionada con el reposo, el estado de reposo de un cuerpo. La segunda ley está relacionada con el movimiento de los cuerpos, que normalmente se estudia en dinámica. En el próximo capítulo en dinámica vamos a ver esto. Y la tercera ley de Newton nos permite analizar el equilibrio del cuerpo un equilibrio dentro de la estática. ¿Ya? Entonces, la tercera ley, cuando dos cuerpos están actuando o interactuando entre sí, hay una reacción producto de una acción que se provoca. Entonces, esto lo vamos a ver a detalle. Muy bien. La primera ley de Newton dice, la ley de la inercia, dice, todo cuerpo trata de mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo, a no ser que un agente exterior le obligue a cambiar su estado de reposo. Nuevamente, la primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo procura mantener su estado de reposo, va a procurar estar en estado de reposo, o en todo caso un movimiento rectilíneo uniforme constante, ¿no? Constante, a no ser que un agente externo cambie, lo obligue a cambiar su estado inicial de reposo en el cual está. Es decir, provoque aceleración o desaceleración. Ya, esa es la primera ley. La tercera ley de Newton nos dice la ley de la acción y la reacción. Aquí ya dos cuerpos tienen que intervenir, sí o sí. La tercera ley de Newton involucra dos cuerpos relacionados, interrelacionados. Cuando los cuerpos A y B interactúan, la acción de A se opone a una reacción de B en la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Por eso decíamos, cuando pateamos la pelota, mira, hay un choque y ¡tum!, la pierna regresa y la pelota sale disparada. Pero ¿qué pasa si golpeamos una pared? Hay un impacto, ¿verdad? Entonces las fuerzas van a ser absorbidas tanto por la pared y por la mano. Y también por el impacto van a retroceder un poco. Entonces, a toda acción hay una reacción. Para toda acción hay una reacción. Por favor, chicos. Entonces, nuevamente, todo cuerpo tratará de estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que un agente externo lo obligue a cambiar de su estado inicial. La tercera ley, para toda acción hay una reacción, es decir, para cualquier fuerza que está actuando, va a haber otra fuerza que se va a oponer a la misma. Muy bien, ahora veamos algunas condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio mecánico para una partícula es esta. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la fuerza resultante que actúa sobre él es igual a cero. Fuerza resultante, es decir, la fuerza que resulta al final. Por eso le llamamos también sumatoria de fuerzas. ¿Ve? Un cuerpo que se encuentra en equilibrio cuando la fuerza resultante que actúa sobre él es igual a cero. Estamos hablando de esto. O sea, la fuerza resultante igual a cero. Exactamente, ¿eh? Muy bien. Entonces, para esto las fuerzas componentes deben ser necesariamente coplanares o concurrentes. Coplanares, concurrentes, en la misma dirección o sentidos opuestos. Esto implica que en cada eje
la sumatoria de las fuerzas también debe ser 0. Por ejemplo, en una condición algebraica, tenemos un gráfico con 4 fuerzas en diferentes sentidos. Fuerza 1, fuerza 2, 3 y 4. La condición algebraica nos dice que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. La fuerza resultante, chicos, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de estos cuerpos. Igual a la sumatoria de fuerzas. La fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces, R va a ser igual a 0. Y si R es 0, Rx, Ry, Rz, todo será 0. La suma de las fuerzas será 0. Ahora, un método práctico para resolver o para acordarnos es esto. La sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a las sumatorias que van a la izquierda, o sea, son 0. Si 10 va a la izquierda y 10 va a la derecha, entonces se anulan. La respuesta es 0. Igualmente, en el eje Y, todas las respuestas que van a, todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, arriba y abajo las fuerzas que se oponen van a dar igual el resultado 0. Sumatoria de fuerzas. Nuevamente repito, sumatoria de fuerzas igual a 0. Muy bien. Sigamos viendo algunas condiciones de equilibrio. Ahora unas condiciones gráficas. Se sabe que si la resultante de un sistema, cuando decimos resultante nos referimos al resultado, ¿ya? Al resultado final. Si se sabe que la resultante de un sistema de vectores forma un polígono cerrado, entonces la resultante es igual a 0. Ahora veamos un poco acerca de los vectores. ¿Recuerdan los vectores que hemos estado estudiando? Muy bien, vamos a trabajar un poco con vectores también. La condición gráfica nos dice, se sabe que si la resultante de un sistema de vectores forma un polígono, entonces la resultante es igual a 0. Esto lo hemos visto en vectores también. Entonces, la suma de ellas va a ser igual a la resultante del sistema de vectores, que es 0. O sea, la sumatoria de la fuerza 1 más la sumatoria de la fuerza 2 más sumatoria de la fuerza 3 más sumatoria de la fuerza 4 van a ser iguales a 0. Esto es muy importante recordar. Ahora, aparte de la ley de Hooke, también vamos a ver otra siguiente fórmula, el teorema de Lamy, que nos dice, si un sólido se encuentra en equilibrio bajo la acción de 3 fuerzas coplanares, acá ya chicos, miren, en las condiciones gráficas las fuerzas son para la derecha, izquierda, arriba, abajo, nada más. Pero hay otra condición acá del teorema de Lamy que nos dice que si un sólido se encuentra en equilibrio bajo la acción de 3 fuerzas coplanares y concurrentes, coplanares y concurrentes, ¿a qué está refiriendo? Miren estas flechas que están en diferentes sentidos, ¿ve? De aquí hacia allá, ¿verdad? De aquí y ahí, ve 3 diferentes fuerzas. Dice, en un plano, el valor de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo que se le opone. O sea, la sumatoria de los ángulos alfa más beta más teta debe ser igual a 360 grados. Entonces, la fuerza 1 va a dividirse entre el seno de alfa. Va a ser igual a la fuerza 2 entre el seno de beta, la fuerza 3 entre el seno de teta. Esto está haciendo equivalencias nada más, ¿ya? De esto nos habla el teorema de Lamy. Muy bien. Continuamos. Ahora veamos el momento de una fuerza o torque. En realidad, chicos, la fuerza también es una rama grande de estudiar. Vamos a procurar hacerlo lo más interesante posible.
y vamos a procurar que sea lo más comprensible posible para que ustedes puedan tenerlo presente. ¿Ya? Muy bien. Siempre que abres una puerta o un grifo o que ajustes una tuerca con una llave, ejercerás una fuerza de giro o torque. ¿Qué produzca un torque? ¿Ve? En este caso de las llaves. El torque no es lo mismo que la fuerza. Si quieres que un objeto se desplace, le aplicarás una fuerza. La fuerza tiende a acelerar los objetos. Si quieres que un objeto gire o dé vueltas, le aplicarás un torque, no una fuerza, sino un torque. Los torques producen giros alrededor de un punto o eje de rotación. El momento torque de una fuerza es una magnitud vectorial también. Miren, tenemos la cabeza hexagonal de un perno, la llave con 5 centímetros de ángulo más o menos, y con una fuerza de 10 newtons, dice, el perno no gira. Con una fuerza de 10 newtons, el perno no gira. Ahora tenemos el siguiente caso, la misma llave girando al perno, pero en este caso con un ángulo de 10 grados, 10 centímetros de distancia y una fuerza del doble, perdón, la fuerza del mismo, sino que lo que se ha duplicado es la distancia. Entonces el perno gira, la misma fuerza, pero el perno giró. ¿Qué pasó? ¿Aplicó más fuerza? No, la fuerza sigue siendo 10 newtons, es igual. La diferencia es el ángulo, la distancia de la cual se ha sostenido el perno. A mayor distancia, mayor fuerza se obtendrá para girar el objeto, ¿ya? El tercer caso, igualmente acá, el mismo perno, el punto de giro, miren, a 10 centímetros de distancia y fuerza 10 newtons, el perno gira lentamente. Para que gire a mayor velocidad, necesitamos aplicar el giro del perno a una distancia con mayor fuerza. En este caso, la misma distancia, pero mayor fuerza. El perno no gira a 10 newtons, pero sí gira a 30 newtons. Entonces, ¿qué nos demuestran el momento de fuerza o torque? Observemos. Al observar los ejemplos gráficos y notamos que el momento de una fuerza, capacidad de producir giro, depende del valor de la fuerza aplicada y la distancia al centro de eje o de giro, ¿verdad? Nuevamente, al observar los ejemplos gráficos, notamos que el momento de una fuerza o capacidad de producir giro, o sea, el torque, depende de la fuerza aplicada y la distancia al centro o eje de giro. Si se expresa en forma matemática, este fenómeno podemos representar el momento de una fuerza mediante un esquema que nos ayudará a comprender mejor su significado. Veamos esta imagen. Tenemos un campo con un ángulo correspondiente, un punto, el ángulo, la distancia, la fuerza que se va a aplicar, el momento, ¿ve? La línea de acción. Entonces, la distancia del punto O a la línea de acción F es, miren chicos, la distancia va a ser igual a R por el seno del ángulo. El módulo, ya, la distancia va a ser igual a R por el seno del ángulo. Es decir, al radio, ¿verdad? Al radio por el seno del ángulo. En todo caso sería por el seno de, a ver dónde está. Y por el seno de, a ver un momentito, por aquí lo tenemos. El módulo del momento de la fuerza
F con respecto al punto O será de la fuerza del radio por el seno de teta. ¿Ya? Estas fórmulas nos van a ayudar cuando apliquemos algún ejercicio respectivo. Nota, un mismo momento, o sea, de fuerza, puede ser causado por una fuerza de módulo pequeño, cuyo brazo es grande, y por una fuerza de módulo grande, cuyo brazo es pequeño. Miren, veamos esto. El brazo de palanca es más corto. Mientras más corto sea el brazo de palanca, mayor fuerza tendremos que aplicar. Más difícil será. Pero ¿qué pasa si el brazo de palanca es más largo? Entonces, menor fuerza se utilizará. Este es un ejemplo de torque. Nos está indicando cómo actúa la fuerza. Y ahora hay una nota curiosa aquí. El hombre ya tenía conocimiento de las propiedades de la palanca y fue Arquímedes, uno de los sabios de la Grecia antigua, quien enunció la ley del equilibrio de la palanca, tal como hoy se conoce, y a él se le atribuye la curiosa frase universal: dadme un poco de apoyo y moveré la tierra, según describe Pierre Varignon en su famosa obra Proyecto de una nueva mecánica. Muy bien. Aquí tenemos entonces un momento positivo. Miren, ve, momento positivo es cuando es horario, cuando el giro está antihorario. Y el momento negativo, cuando el giro es horario, antihorario y horario. En el momento positivo, el momento del ángulo cero o de cero va a ser igual al signo positivo, ya dependiendo qué es lo que nos vayan a sugerir. Entonces, aquí también hay una convención de signos. La segunda condición de equilibrio, ya, convención de signos. Aquí, la segunda condición de equilibrio. Hemos visto hasta aquí, chicos, la primera ley, la primera condición de equilibrio, aquí arriba, ¿ve? Dentro de la primera condición de equilibrio, hemos visto todo esto, el momento de torque, etc. Ahora vamos a ver la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos dice: para que un cuerpo mantenga su estado de equilibrio, no debe rotar. Por lo tanto, el momento resultante que actúa sobre él debe ser cero. Respecto a cualquier punto o centro de giro. A ver, nuevamente. Para que un cuerpo mantenga su estado de equilibrio, no debe rotar. Por lo tanto, el momento resultante que actúa sobre él debe ser cero. Respecto a cualquier otro punto o centro de giro. Ahora veamos también el equilibrio de un cuerpo rígido. Cuando un cuerpo de fuerzas externas están actuando sobre un cuerpo rígido, es necesario considerar la primera condición: las sumatorias de las fuerzas iniciales van a ser igual a cero. Es decir, la sumatoria de X va a ser igual a cero. La sumatoria de las fuerzas de Y va a ser igual a cero. Las sumatorias de fuerzas de Z van a ser igual a cero. Todo cero. Y la condición, la segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas de cero van a ser igual a cero. También hay otro momento resultante. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas externas, entonces el momento resultante será igual a la suma algebraica de los vectores del momento generado por cada fuerza externa. Y dentro del momento resultante vemos el teorema de Varignon. Entonces ya son tres: la ley de Hooke, el teorema de Lamy y el teorema de Varignon, lo que estamos viendo hasta ahorita. Ya dos teoremas en la ley. El momento resultante de un grupo de fuerzas respecto de un punto arbitrario es siempre igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto del mismo punto. A ver, en resumen, ¿qué nos quiere decir esto? Que la sumatoria de las fuerzas de F1, F2 más F3 más F4 van a ser iguales a la fuerza resultante. El momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los momentos de cada una de las fuerzas componentes.
el momento de la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de los momentos. ¿Ve? El momento de la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos. Y de esto se puede extraer que R, el radio, va por la fuerza resultante va a ser igual a radio 1 por la fuerza 1, más radio 2 por la fuerza 2, más radio 3 por la fuerza 3, más radio 4 por la fuerza 4. Diversas reacciones en sistemas estáticos. Por ejemplo, el apoyo de rodillo, miren, detalle, y el diagrama ya, el diagrama del cuerpo libre, graficando sus elementos. Siguiente, el apoyo simple o pasador. Apoyo simple o pasador. Miren, ve, ahí está, el diagrama ya está siendo graficado, las fuerzas, la tensión, los torques, todo lo que haga falta. Superficie lisa o rugosa, rugosa arriba, lisa abajo. El plano inclinado, liso. Miren los diagramas que se pueden graficar. Ok, y en la cuña también, ¿ve? Cuando tenemos una cuña también miren diferentes fuerzas que están actuando. Muy bien, entonces, ¿qué son las fuerzas de rozamiento? Un cuerpo sometido a fuerzas externas se mantiene en equilibrio o se mueve dependiendo de la intensidad de dichas fuerzas. Pero se podrá notar la existencia de otras fuerzas que impiden el movimiento libre, ¿ya? Más adelante en este capítulo de energía se enfocará este fenómeno como un disipador de energía, puesto que el rozamiento produce calor y dicho calor presenta la energía disipada por un cuerpo. Las fuerzas de rozamiento se pueden clasificar en convenientes y nocivas. Fuerzas de rozamiento convenientes nos dice que nos permite caminar, montar bicicleta, conducir autos, recoger objetos. Se aplica en la maquinaria como los frenos y las correas de transmisión. En cambio, las fuerzas de rozamiento nocivas se producen en las maquinarias y que originan la pérdida de energía y desgaste de las superficies en contacto que se desplazan sobre otra. Muy bien, fuerzas por deslizamiento, llamado rozamiento seco o rozamiento de Coulomb. Acá también está otro teorema. Describe la componente tangencial de la fuerza de contacto que existe cuando dos superficies secas se deslizan o tienden a deslizarse una respecto de otra. Muy bien. Análisis de las superficies de contacto y rugosidad. ¿Ve? Análisis. Acá tenemos el suelo, la rugosidad del suelo, el bloque y la rugosidad. Miren a microscopio muy acercado. Entonces, R, la fuerza resultante, va a ser igual a las fuerzas, ¿verdad?, resultantes más la fuerza normal. En cambio, un cuerpo rugoso es igual a la raíz cuadrada de las fuerzas resultantes al cuadrado más la fuerza normal al cuadrado. Seguimos acá un bloque. El rozamiento por contacto cuando está descendiendo y rozamiento por deslizamiento cuando cae. Muy bien. También debemos ver coeficientes de rozamiento. Es una magnitud adimensional definida como la tangente trigonométrica del ángulo máximo de rozamiento. Simplemente eso. El rozamiento estático es aquella fuerza que se opone al posible movimiento relativo de un cuerpo respecto a la superficie de contacto. Su módulo es variable, desde 0 hasta un valor máximo, justo cuando el cuerpo se encuentra en movimiento inminente, es decir, a punto de deslizarse. Está en reposo
la fuerza estática está en reposo, dice. No hay movimiento aquí. Y aquí a la derecha tenemos movimiento inminente, sí o sí va a ocurrir. F viene a ser la mínima fuerza que se requiere para que el cuerpo inicie su movimiento. Y también llegamos ahora a ver rozamiento cinético o dinámico, ¿ya? Y con eso terminamos, ¿ya? Es aquella fuerza de rozamiento que se opone al movimiento relativo del cuerpo respecto a la superficie de contacto. Para movimientos lentos y uniformes, su módulo se considera constante. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a esto de acá va a ser a la fuerza, ¿ya? Fuerza de rozamiento también se le conoce esto, unidad de rozamiento, por la fuerza normal. Muy bien, hasta aquí llegamos.